Amigos, podescuchas, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Como pueden ver en la descripción, hoy trataremos el tema de Europa y el imaginario colectivo. Pero hay un tema en específico que me parece el más importante de todos. Y ese tema no es la cultura, no es la economía, no es la política, no es la sociedad, ni siquiera es la historia. Ese tema principal por el cual estamos reunidos aquí el día de hoy es para hablar del Eurodance. Damas y caballeros, esclavos siempre libres, sean todos bienvenidos a... You know, that sounds crazy, right? Lagunas Mentales Podcast. Dirigido por el heladino, la bruja Carros y el barbarizador. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Lagunas Mentales Podcast. ¿Cómo andan todos? Que se vean. Hola. Bien. Muy buenas a todos. ¿Cómo han estado, amigos? ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Qué onda? Tenemos hoy de invitado una vez más aquí al Sub. Por ¿Qué tal? tercera vez. Muy buenas noches. La tercera es la vencida, dicen, así que a lo mejor después de esta ya no me vuelven a escuchar. Nada, no se crean. Yo no sé. Un placer estar de nuevo por acá. Escuchamos diario, ¿no? A partir de... Exactamente. A ver si ahora sí ya me invitan a formar parte del cast permanente. Hey. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo percibimos Europa y cómo percibimos que la sociedad percibe Europa, ¿no? Pero antes sí me parece muy importante tratar Y este presentar al otro invitado. ¿Cómo? Y presentar al otro invitado también. Pero aún no está aquí, no lo podemos presentar. Ah, ¿no? Ok. Pero Todavía no llega. Todavía no llega ahorita. No tarda, esperemos. Pero bueno, como les decía, sí me parece que hay un tema aquí mucho más serio y mucho más importante que todos los demás, y es hablar del Eurodance. ¿Ustedes qué opinan del Eurodance? me gusta la música dance. ¿Sí te Nuestro gusta? pedo, ¿no? El Eurodance. Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta? ¿Porque te recuerda algo o porque en sí te causa algo? Ajá, fíjate, curioso que lo menciones. Creo que sí, en efecto, como que sí me trae recuerdos de mi infancia, por el hecho de que en casa pues siempre escuchábamos música y mi hermana siempre ponía música dance, entonces como que me remota un poquito a aquellos ayeres, pero digo, pues hasta la fecha creo que se sigue haciendo muy buena música dance y pues es lo que sigo escuchando casi todos los días. Digo, no es lo único, pero sí, definitivamente forma parte importante de mi repertorio musical. Pero ahorita que dices música dance, ¿nos estaremos refiriendo a lo mismo con la música dance y el Eurodance? Yo supongo que sí. Bueno, o sea, digamos que podría ser que la música, el Eurodance es como la madre de la música dance, ¿acaso? Vamos a poner un poquito para... Sí, claro. Si hablábamos de lo mismo. ¿Tú qué opinas, Eladino? Pues yo opino que la neta sí es
pues es un género muy interesante, pero estaba pensando, ¿sí creen que sea un género muy topado? Leve, ¿no? Pues ahorita ya no, pero lo fue en su momento. Yo creo que era lo más topado que había, Otras ¿no? generaciones, ¿no? Ajá. O sea, sí, ahorita ya lo escucha, o sea, tú se lo pones a lo mejor a alguien, o le dices a alguien si ha escuchado el dance o el Eurodance, se quedan así de, ¿qué es eso? No, o sea, sí, no creo que lo ubiquen, simplemente si lo escuchan, a lo mejor sí, ¿no? Porque tal vez lo escucharon en la radio o cosas así, pero no es que actualmente sea muy conocido. Pero bueno, aquí lo importante de esto es, ¿ustedes consideran que realmente el Eurodance es lo más europeo que puede existir? Comparado con... No, exacto. Si es en términos de música, no, definitivamente no. ¿Qué te parecería a ti que es más europeo que el Eurodance? Las cuerdas, ¿verdad? Todos los instrumentos de cuerda, el piano, el violín y muchos instrumentos de viento también, el acordeón. Pero es que el Eurodance también tiene eso dentro de sí, ¿no? ¿Cómo? Bueno, Es que el Eurodance lo que tiene es mucho flow, ¿no? No, es que es porque está muy movido, ¿no? Es que es un género que va muy rápido y pues está muy movidote y pues es como que la experimentación de los sintetizadores al máximo, ¿no? ¿No crees? Pues miren, yo siento que sí. ¿No? Ajá. Y es esa Sí, época en donde los 80s pues era esa época en donde pues el sintetizador era todo, ¿no? pero es más como de los 90s, ¿no? 90s, ajá. Ajá. Bueno, podría ser como finales de los 80s, principios de los 90s, tal vez. Pues sí. No sé. Pero yo considero la verdad que sí es lo más europeo que existe, porque una como que sintetiza eso, ¿no? El usar instrumentos de cuerdas o instrumentos que sí son un poco típicos de Europa, pero también combina como que ese grito de la modernidad. O sea, tú lo escuchabas en ese momento y así como, no más, esto es lo más moderno que existe ahorita, ¿no? Los sintetizadores, esto y la moda y la fiesta, o sea, todo el... Ajá, las drogas, todo el imaginario que estaba detrás de esa música, del reventón así bien cabrón, de las ciudades completas de fiesta, de la gente que todo el tiempo está acá echando desmadre bien cabrón. Y que a la vez... El exceso. Ajá, y que a la vez ahorita tú lo escuchas y a pesar de que pueda estar bueno, también está como medio chafa, medio obsoleto, medio... Ya suena oldie. Pues sí, más o menos, sí. Sí, o sea, como que ya no va y aparte, o sea, lo sientes así como, te digo, pues medio chafa, ¿no? Como que ya no se siente tan pro como otra música que existe hoy en día, ¿no? Claro. Paso de moda, güey. Ah, sí. Bueno, leve. Sí, no, sí pasó de moda, pero no es solo eso, ¿no? Hay música que pasa de moda y no se siente así. Y esta, en cambio, como que sí se siente así, como que si no tuviera, como si fuera de menor calidad, aunque no es cierto, no tiene menos calidad, pero se siente así como, les digo, medio chafa, ¿no? Sí, Como anticuado, tal vez. se siente, ándale, que se siente vieja, ya la escuchas. Ajá, y no es tan vieja. Ajá. Pero por Es ejemplo, apenas 30 años, ¿qué es eso? Ajá. un suspiro, eso no es viejo. Sí, no, decir que esa música es vieja es decir que nosotros somos viejos, ¿no? Y pues no, ni de pedo. No es así. Por eso, un suspiro, que son 30 años, ¿no? Viejos los cerros. Y los árboles. Sí. Pero precisamente lo que decías de, bueno, Barbarizador decía, yo creo, desde mi punto de vista, que sí es lo más europeo que existe, pero pues a eso nos lleva al tema de hoy, ¿no? ¿Cómo tú percibes a Europa? Porque a lo mejor él sí dice la fiesta, todo lo que... Yo para mí la fiesta pues se dio en todos lados, ¿no? A lo mejor en unos primero que en otros, por ejemplo, también en Estados Unidos, ¿no? El descontrol, a lo mejor, no solamente como que en Europa, sino que también llegó acá del lado de Estados Unidos. Y por ejemplo, el sub sí decía, pues a mí más, se me hace más europeo, pues los instrumentos de cuerda, algunos de, los clásicos, ¿no? Que tienen como que ver con música clásica. Entonces, pues es mucho la percepción y la experiencia que tú has tenido con Europa, ¿no?
Pues, si no has viajado, por lo menos cómo te han pintado Europa, cómo tú lo ves. Sí, no, o sea, sin duda los instrumentos de cuerdas, pues claro que son propios de Europa, ¿no? Y obviamente te van a recordar Europa, pero como les digo, esta música a mí me parece que sintetiza todo, o sea, sintetiza socialmente e incluso políticamente y económicamente, porque refleja esa Europa obsoleta, esa Europa que ya se fue. Que en un tiempo estaba tan de moda y que todos aspiraban a ello y como que era lo máximo, y que hoy en día sabemos que pues no está en sus mejores condiciones, ¿no? Bueno, a lo mejor algunos países sí andan al 100, pero también tienen unos problemas bien hardcore, ¿no? Entonces siento yo que representa eso, esa música, como el último grito de la moda, pero una moda que ya pasó, algo que ya no es tan válido hoy en día, como que sintetiza toda esa sensación o todo lo que conlleva realmente el continente europeo. Bueno, igual y me estoy proyectando de más sobre el Eurodance, pero así eso me hace sentir, ¿no? No, hombre, güey. Pues ya hablamos del Eurodance. Punto y seguido. Pero bueno, a ver, Next. a ti, por ejemplo, Bruja, ¿qué piensas tú de Europa? ¿Cuál es tu percepción así? A grande, por ejemplo, para la de Barbarizador, pues obviamente ya quedó claro que el Eurodance. Fiesta, descontrol y perdición. Ajá, que la fiesta a tope. Yo la neta no lo había pensado, créanlo, ¿no? Y a mí nunca se me había ocurrido eso de lo de las fiestas, el exceso. Ya está chido, pero no, yo no lo aguantaría. Me muero ahí. No lo aguantaría otros 30 años más. No, yo me acuerdo, así como cuando fuimos al centro de salud, ¿se acuerdan? Sí. Yo me imagino que sería como una onda más o menos así. ¿Has ido tú al centro de salud? ¿A un centro de salud? No, al que te he platicado, compañero. Ah, ya, ese centro de salud. No he ido. No he tenido el gusto de conocerlo. No manches. Otra onda. Pero bueno. A ver, cuéntanos. Pero a ver, espera, ¿por qué dices que no se te había ocurrido pensar en las fiestas? O sea, ¿tú cuál es la imagen que tienes de Europa? O sea, ¿sí más recatada, más seria o más cómo? Sí, yo pienso más como pues en que es un continente ya muy muy viejo, ¿no? Que sí, que así como tiene ciudades muy modernas, también tiene ciudades que están muy que son muy muy viejas, que están preservadas o no tanto, ¿no? Y o sea que a donde quiera que vayas a Europa te vas a encontrar con un lugar así, con un buen de cosas, ¿no? O sea, estoy seguro que alguien así, que pasó algo en cualquier lugar cerca de ahí, ¿no? Entonces como que para mí ese tipo de cosas es lo que me llamaría más la atención, ¿no? Yo es como que lo que pienso de Europa. O sea, que fue como más un lugar 100% lleno de historia, ¿no? Ajá. Tiene un montón de cosas y... No, pues es que sí, sin duda, ¿no? Cada que lo veo más, pienso que en eso. Pero no, claro, que lo de las fiestas, pues claro que no, estaría súper chido, a mí se me gustaría. Porque en la antigüedad también hacían fiesta, ¿no? Exactamente. Claro está. Y luego también, por ejemplo, ¿han visto esos videos en donde están así fiestas y que son unos DJs tocando así música bien loca y están en iglesias o están así como como en centros, ¿no? Así como en Zócalo, con platitos así, con fuentes y toda la banda y así. Eso también me gustaría, estaría bien chido, ¿no? Y como que para la gente de ahí es como muy común, ¿no? Porque son así bien relax y se ve súper chido. Yo estaría así que me cago, no mames, de acuerdo. Pues sí, la neta sí estaría chido y no se me había ocurrido. ¿Qué onda? Ay, creo que el soft tiene por ahí a un ente acompañándolo. ¿Por qué? Sí. Ya no se están, porque hace cuenta que se escucha desde tu micrófono. No te pases, ¿no? Yo no escucho nada de eso, qué miedo. Está llorona. No, sí, creo que era una motocicleta aquí afuera. No, pero se ha escuchado varias veces, no es como que pase y ya, o sea, se escuchó varias veces. Ok, voy a procurar tener el micrófono cerrado cuando no hable para evitar que se cuelen los espíritus. Lo que no te conté es que ya te mandé unos guaruras.
Ya Muchísimas gracias. ya te mandé de mi gente porque necesitas protección. Ya veo que sí. No, pues regresando a la pregunta que me hizo el heladino, pues no sé, creo que yo tengo un poco, en punto de vista, creo que lo tengo un poco dividido, tanto así como el heladino, que sí siento que cada lugar que pisas ahí es histórico, ¿no? Y que cada lugar tiene como que algo que contar. Y que aparte sobre la sociedad, siento que la gente pues es así como si viviera ahí gente más vieja, tal vez no en todos lados, pero como si estuviera poblado por gente mayor, o sea, ya no tanto joven, ¿no? Sino que los jóvenes como que están buscando salir de ahí precisamente porque ya la economía que era antes ya no es la misma de ahora y como que ahora, no sé, como si estuviéramos al revésados, que de este lado del charco quisiéramos ver qué hay en ese lado y viceversa. Y también percibo pues un poco pues sí, como modernidad de cierta manera, pero hasta cierto punto. Siento que últimamente ya no se escucha mucho como que digas así de, ay, en tal país de Europa se construyó tal rascacielos, ¿no? Con tal tecnología, o inventaron tal cosa. Siento que ya no. O sea, como que ya quedó por lo que fue en algún momento o en ciertas etapas diferentes, en monumentos, en arquitectura, no sé, en diferentes cosas, pero mi percepción actualmente es esa. Y que sí, o sea, no tengo tanto presente las fiestas, o sea, no me imagino acá fiestas locotas, pero sí las ha de ver, ¿no? Pero no la tengo así de mi punto de vista respecto a al viejo continente. Es que, bueno, yo creo que no podemos hacerlo así tan general y decir, no, pues yo opino esto de Europa así nada más a secas porque son muchos ámbitos, ¿no? Y aparte Europa no es un país, entonces es demasiado amplio este tema, ¿no? O sea, tenemos que dividirlo en temas, pues, sociales, políticos, económicos, culturales. Como que hay que ir hablando un poquito de eso, ¿no? No hablarlo así tan general. Porque seguramente ahorita hablas sobre un tema, pero tienes más opiniones acerca de otros ámbitos, ¿no? También de Europa. Pero, ¿qué les parece si hacemos el bonito ejercicio que ya es clásico aquí y que el sub nunca ha hecho? Ok, soy interesante. Vamos a tener una máquina del tiempo, vamos a viajar al pasado y te vas a encontrar contigo mismo cuando ibas en la primaria. Ok. Entonces, te vas a preguntar a ti mismo, ¿qué opinas del continente europeo? Pero te va a responder tu yo de niño, o sea, a lo mejor sí va a ser general, pero pues es una opinión de un niño, ¿no? De lo que él creía en ese tiempo. ¿Sí te acuerdas? Okay. Ya pasaron varias décadas. No, ¿qué pasó? Como si fuera ayer. Bueno. No es cierto, compañero. ¿Cuál es mi opinión? Pues bueno, primero te vamos a mandar a... No, pero espera, si quieres que empezamos nosotros para darte el ejemplo, porque luego puede ser un poco este ejercicio. Sí. El planteamiento fue un poco confuso, pero claro que sí. Sí. Estoy apuntadísimo. Adelante. ¿Te rifas el ladino? Pues luego. Va, venga. Ya está aquí nuestra máquina del tiempo. Vamos a hacer el conteo, ¿va? Chale. Vamos, listo. 3, 2, 1. Hola. Yo soy del ladinito. Y yo pienso que Europa pues es un lugar en donde han pasado muchas cosas, donde ha habido muchas guerras y mucha gente pues ha inventado cosas y descubierto otras, y que además pues ahí antes había monstruos y dragones y cosas, y pues sería padre ir y ya. Bienvenido de vuelta al presente. ¿Cómo te fue en el viaje? Pues está difícil, porque sí, ya tiene un rato que yo no pensaba como... Es que es acordarte de qué pensabas hace... Chale, 20 años más o menos, ¿no? Sí. No es cierto. Pero pues es un buen rato, ¿no? Que ya no piensas como de esa manera y sí, es así como que... Ay. Pero está chido, a ver ustedes qué tal. A ver, vamos a conectarnos con Mini Barbarizador.
Yo creo que ahora sí cada quien que siga con lo suyo y hasta el final cada quien, no más. Que se viajen con los demás, ¿no? Y ya después y ya después todos opinamos algo, ¿no? Va, pues a ver, Voy, entonces. entra la máquina, barbarizador. Va, aquí está. Te extrañaremos. Échale, cuéntame. 3, 2, 1. ¿Qué onda? Yo soy el barbarizadorcito. Y pues yo opino de Europa que es el lugar más cool del mundo. Que es donde toda la gente es muy educada, todos son muy listos, todos viven muy bien, todos viven sin ningún problema. Todas las cosas malas que pueda haber aquí en México no existen allá. No existe la pobreza ni la delincuencia. Todos son ricos, todos viven al 100 y el lugar está acá bien bonito todo. Todo está bien chido. Acá el lugar más perrón que pueda existir en este mundo. Y ya, nos vemos. ¿Cómo te fue en el viaje? Pues me mareé un poquito. Sí, se sintió el mareo. No, pues está bien. ¿Te animas, Sub, a meterte a la máquina? Sí. Es que los entes ya los estamos sacando otra vez. Exactamente, hay un monstruo allá afuera haciendo sus ruidos como de camión. Va, me animo, vámonos. Ya, te contamos. 3, 2, 1. Hola, yo soy el mismo y creo que Europa está súper padre. Pues corremos mucho acerca de todo lo que pasó ahí en la escuela y tenemos que dibujar el mapa cada rato. Está bien chido que me carguen en forma de bota. Todos los países también chiquitos que son más duros como el tamaño de los estados de aquí en México. Yo me imagino que allá todo el mundo es feliz, todo el mundo es muy junto y al mismo tiempo y hay mucha arte y pues no sé, me imagino que parece muy padre. Quién sabe, a lo mejor me gustaría vivir ahí. Bienvenido de vuelta, Sub. ¿Cómo te fue en el viaje? Gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿No te Estuvo mareaste padre. por ser primera vez? No, todo bien. Para hacer una primera vez no fue tan escabroso como otras primeras veces. No, está bien. Nos fue bien. Exactamente. Vas, Lucas. Dale. Échale. Cuéntate. 3, 2, 1. Pues hola compañeros, yo soy Mini Bruja y pues no sé, a la edad que tengo no sé mucho de Europa, porque apenas tengo 8 años, entonces yo creo que Europa nada más es Francia, España, Italia y ya no me sé otro país, la verdad. Entonces, pues lo que sé es que está muy lejos. En la escuela nos dicen que hay que cruzar todo el mar para llegar ahí y supongo que está bonito y pues sé que hay que utilizar obviamente un avión para llegar y pues no lo sé, tal vez me gustaría visitarlo aunque me daría miedo porque creo que las personas que viven allá, pues salvo España, pues no hablan el mismo idioma que yo, entonces me siento muy insegura y creo que voy a encontrarme con gente pues ya como mis abuelos, no creo que haya gente joven allá, entonces no sé, me sentiría un poco extraña y ya me quiero regresar a mi casa. ¿Qué tal, Bruja? ¿Cómo se sintió? Me mareé. Siempre te pone ansiosa, ¿no? A ti viajar al Sí, pasado. no me gusta viajar al pasado. Pero siempre me mandan, no sé por qué, pero siempre me mandan contra mi voluntad. Pues creo que todos coincidimos, ¿no? En que cuando éramos niños pensábamos que Europa era el lugar más cool que había, ¿no? Como que... No, yo no dije que fuera cool, yo dije que hasta me daba miedo. Pero decías que sí te gustaría ir y que sí... Dije, estaba tal vez chido. me gustaría ir, pero no lo afirma. No fue como de, ¡vamos! No. Yo dije que me daba miedo.
Bueno, y también otra cosa es que a lo mejor de chiquitos como que creíamos que Europa era exclusivamente, no sé, España, Inglaterra, Italia, Francia y hasta ahí, ¿no? No había más que eso, ¿no? Solamente eso era Europa. Y yo creo que también lo percibíamos como que era una sola realidad, ¿no? Como que todo era igual, todo Europa era igual. ¿O ustedes qué piensan? Pues sí, creo que Pues sí, que existían muchísimas similitudes, o sea que al final de cuentas ir a Europa o viajar por Europa era como conocer un país muy grande, como decías tú hace rato, y no realmente considerábamos pues, las diferencias que existen en cuestiones culturales, lingüísticas y demás, que son como tan marcadas, tan determinadas. Pues te das cuenta de eso hasta el momento en el que pues, comienzas a estudiar más o eventualmente te das una vuelta por allá y pues sí es así como te das cuenta pues de que las cosas son muy diferentes en Francia respecto a lo que son en Bélgica o en Reino Unido y demás. O sea, tú de pequeño creo que sí lo ves como una nación grandísima, llena de cosas bonitas y castillos y palacios, pero no realmente te pones a pensar en cuestiones de conflictos sociales que puede haber dentro del mismo continente, entre un país y otro. Jamás pensarías incluso que tendrían o sufrirían problemas de racismo, de xenofobia incluso, que pues realmente eso creo que puede ocurrir desafortunadamente en prácticamente cualquier región, cualquier zona, pero pues sí, o sea, tú te imaginas que si hubieses vivido si hubieras nacido en Europa, en cualquier país europeo, Portugal, por ejemplo, pues con toda la tranquilidad podrías irte a estudiar, no sé, a Francia, a España, cosa que pues, realmente se puede, pero siempre y cuando tengas pues los medios, posibilidades, el dinero y demás. O sea, al final de cuentas pues las oportunidades a lo mejor que podrías tener allá como una persona joven recién egresada o todavía estudiando, todavía aún no graduado, vamos, pues podrían ser las mismas o incluso muchas veces hasta inferiores a las que podrías tener en algunos países de América Latina, sobre todo en cuestiones de educación. Que digo, de eso quisiera hablar un poquito más adelante. Creo que ese es uno de los temas que deberíamos de tratar, pero pues bueno, ya le cedo la palabra a alguien más que ya me tardé mucho. No, está bien, está bueno empezar por ahí justo, ¿no? Que es tal vez la diferencia más grande que puede existir, ¿no? Entre Latinoamérica y Europa, o sea, más allá de las cuestiones económicas, pues tal vez la educación, ¿no? Que precisamente, obviamente la educación es lo que genera después el nivel económico, ¿no? Tan diferente que tenemos. Pero tú, Sub, has estado en Europa, ¿no? Has viajado sí. Ya. ¿Qué países has conocido? Pues básicamente Europa del Este. He estado ahí en Francia, he estado en 3 ocasiones, me parece. 3 o 4, creo que 3. En España también he estado varias veces. En Reino Unido y específicamente en Inglaterra solo he estado en una ocasión. He estado en Italia, en Bélgica y creo que ya, y en Netherlands, en Países Bajos. Holanda, o ¿cómo se llama oficialmente en español? No, Países Bajos, ¿verdad? Sí, ya no se llama Holanda, exactamente. También he estado por ello. ¿Y qué notas tú de diferencia en cuanto a la educación? Pues irónicamente, diría yo que ahí el peor enemigo, uno de los grandes enemigos que podría tener una persona es el fácil acceso a la educación respecto a la competitividad en el ámbito laboral. Es decir,
relativamente sencillo terminar, creo, una carrera universitaria. Y precisamente por eso, porque existen tantos profesionistas de prácticamente cualquier área, el campo laboral es muy peleado. Una de las, creo que de los grandes shocks que tuve cuando en una de las ocasiones en las que estaba allá, me parece que estaba en España, cuando me di cuenta, y realmente esto va a sonar así como un poco exagerado, cliché, pero es que sí es cierto, las personas que se dedican a oficios como la carpintería, la plomería, o no sé, de generar mantenimiento de casas y demás, no tienen idea de lo bien que les va por el hecho de que son muy pocas las personas que deciden dedicarse a algo así. O sea, todos, el país y en general casi todo el continente está lleno de profesionistas. Por supuesto, eso no quiere decir que pues, todo el mundo es rico, como decíamos hace rato, o que no hay vagabundos. Por supuesto que los hay, pero un plomero, como les decía, un electricista cobra por tiempo, cobra carísimo además, tienes que esperar un buen rato para conseguir a uno que esté disponible, y digo, pues a final de cuentas pues son cuestiones meramente culturales, se podría decir, pero pues también habla muchísimo acerca de la gran diferencia que puede llegar a existir entre nuestra sociedad y una sociedad tan distinta como la europea, ¿no? Ese es el tipo de cosas que te cuentan que no creerías que son ciertas, pero que sí lo son. O sea, que ya cuando vas y lo ves, dices tú, o sea, no manches, sí pasa. Y así, bueno, son muchísimos ejemplos. Que si los vagabundos en Reino Unido, sí es cierto, o sea, prácticamente todos los vagabundos que uno se encuentra en la calle traen su libro o 4 libros, están sentados y tienen así su pila de libros al lado, que les regala la gente y demás. Ellos están leyendo mientras están pidiendo dinero al mismo tiempo, por muy padre o feo o triste, lo que sea. Al final de cuentas, pues creo que la situación de calle de una persona nunca va a ser algo padre, ¿verdad? Pero pues sí es como que llama la atención, ¿no? Que sea así de distinto. Los músicos del metro en París, que tienen que audicionar y ser aprobados por el gobierno para poder tocar en las estaciones, insisto, es el tipo de cosas que uno creería que no son ciertas, pero pues que sí lo son, y que pues sabes que difícilmente verías aquí, o sea, difícilmente, creo yo, casi imposible. O sea, imagínense al gobierno de la Ciudad de México audicionando a los músicos del metro, nada más porque sí, porque tienen ganas. Pues no va a pasar. Tenemos que no pasa, digo, ¿para qué queremos eso? Pero, pues, si bien es distinto, creo que también no deja de ser fascinante. Y, sin embargo, pues también no todo está padre, ¿no? Y no todo es perfecto y es felicidad, sobre todo pues para los jóvenes, como decía hace rato, recién egresados, pues cuesta muchísimo trabajo encontrar un buen puesto en una empresa, en una compañía, y digo, llevan ya bastantes años como estigma de lo que se conoce como la generación minorista, que si bien poco a poco se ha ido como rompiendo esa barrera. Lo que hace 10 años era lo más común que un joven entre 20 y 24 o 25 años no pudiera aspirar a un sueldo mayor a los 1,000 euros mensuales. Actualmente eso ha ido cambiando, ha ido mejorando un poco, pero pues también no está tan sanado. Entonces, mi punto con esto es, uno diría, no, pues aquí en México estamos mal, de la fregada, estamos jodidos, pero créeme que allá no necesariamente tendría por qué estar todo mucho mejor. O si te fueras a vivir para allá, no necesariamente quiere decir que vas a ganar montañas y montañas de dinero, ¿no? Al contrario, te va a alcanzar. Yo creo que todavía está para menos de lo que a lo mejor te podría alcanzar aquí con un sueldo promedio. Sí, pues sí, yo siempre he creído que
que lo acabas de decir, ¿no? El que tú te vayas a vivir a otro lado fuera de tu país, sea donde sea, no ubicándonos, no sea Europa, donde sea, no precisamente indica que te va a ir mejor que donde estás, ¿no? Y esa es una realidad y mucha gente no lo cree, ¿no? Mucha gente no lo piensa porque obviamente hablas por la experiencia que has tenido en tu país. Sin embargo, nos hace falta información, ¿no? Mucha gente de la personas que quieren migrar, en realidad cuando salen de su país no saben mucho del lugar de donde van a llegar, ¿no? Entonces, ese es un factor súper importante porque llegas allá sin saber mucho y hay un choque, ¿no? Un choque cultural, un choque, sobre todo el cultural, creo que es el que más te pega y sobre todo poco a poco vas teniendo el choque económico y entonces te das cuenta que no era lo que esperabas o a lo mejor sí tuviste suerte y te supiste mover en ese ambiente, pues, o sea, la vas a hacer, ¿no? Y en sociedad, económicamente, si conseguiste un buen trabajo, si tenías posibilidades y herramientas suficientes como para llegar y pedir un buen trabajo allá, ¿no? Un buen trabajo le llamaríamos aquí a lo mejor que no fuera de limpieza, ¿no? Muchas personas dirían, no, pues aquí yo trabajo de limpieza, no me gustaría ir a trabajar de limpieza a otro lado, ¿no? O aquí soy doctor, quisiera llegar a ejercer allá, ¿no? Cuando las normas son diferentes y muchas personas no lo piensan, ¿no? Cuando deciden cambiar de país es algo súper importante porque luego nos da la depresión así de, no, ¿por qué me está yendo mal? Pero no te informaste, ¿no? No sabías a dónde ibas. Claro. Y sí, como te digo, es encontrarte con todas estas cosas que parecieran que son mitos, que al final de cuentas pues sí resultan ser una realidad, pues sí, como que le da sabor, ¿no? Y lo hace más entretenido, pero pues sin embargo al final de cuentas pues el día a día y lo que las oportunidades vamos que podrías llegar a tener como un extranjero mexicano viviendo en Europa, digo, pueden ser súper variantes, o sea, no hay ninguna fórmula, creo yo. Como en toda la vida necesitas conocer gente, tener contactos y demás. Tengo una amiga, de hecho, que actualmente vive en París, tiene como 6 meses viviendo ahí, creo que ya se va a ir a vivir ahora a Madrid, ya se cansó de estar ahí, pero el asunto es que ella estudió como 3 años anteriormente en Valencia, o sea, va y viene constantemente y está súper aferrada a quedarse ahí, a hacer su vida en Europa, a pesar de que pues no podemos decir que le ha ido mal, pero pues tampoco le ha ido particularmente bien, si no estaría regresando cada 2 o 3 años. Ella está incluso dispuesta, y es lo que ha hecho, pues a tener trabajos súper pues, sencillos, por así decirlo, desde clásico mesería, ser hostess en restaurantes y demás, cuando pues aquí es una arquitecta, tenía un buen trabajo, un buen despacho y dice, pues eso da igual, es lo de menos, prefiero irme para allá, así no haga nada para lo que me preparé por tantos años, pues lo que quiero es estar ahí, vivir ahí, pues completamente respetable, ¿no? Digo, pues, si ella es feliz así, porque a ver, que juzgar, mucho menos. Pues sí, lo cual no está mal, ¿no? O sea, pues cada quien, precisamente el que tú hayas estudiado algo, no te amarra a estar ejerciendo sí, claro, eso, ¿no? Toda la vida. Y a lo mejor ella evalúa la situación y dice, a lo mejor sí, no gano lo mismo o no me alcanza para lo mismo estando en mi país y teniendo el despacho que estando en otro lado, ¿no? Pero tal vez estando aquí, digo, a lo mejor sí tenía buena posición económica, pero por algo, no sé, yo lo percibo así, es más difícil salir de viaje aunque tengas las posibilidades económicas, porque la carga de trabajo es mayor y te queda menos tiempo. Si quieres ganar buena cantidad de dinero, te alcanza para el viaje, pero no tienes tiempo suficiente para el viaje, o no te dan el mes completo como para irte a un viaje y conocer tranquilamente. O sea, vas corto, ¿no? Te dicen una semana de vacaciones, pero en una semana no conoces nada, ¿no? O sea, no te involucras, no disfrutas. Entonces yo creo que ella lo evalúa y prefiere a lo mejor decir, gano menos comparado a lo que ganaría en mi país, sin embargo tengo la libertad de ir y venir y me alcanza para vivir tranquilamente y voy conociendo, ¿no? Y yo creo que yo también lo haría.
creo esa oportunidad, la verdad, así como que pues no pasa nada si no trabajo de lo que estudié, o sea, el punto es estarse moviendo, ¿no? Que fluya la vida, pero no todos piensan eso, ¿no? Cuéntanos dónde te gustaría vivir. Pues en un poco en todas partes, ¿no? Donde se pueda, la verdad, o sea, nunca he tenido un lugar así que digas, ahí, ¿no? Tal vez, no sé, mi tirada sería establecerme por un tiempo en un país, digamos, de ejemplo, Canadá, ¿no? Un país donde pueda tener mayores ingresos y que me permita hacer lo que te estoy mencionando, porque aquí tal vez no me alcanza para hacer eso, ¿no? No tengo el tiempo ni las vacaciones suficientes, ni tampoco tengo la posibilidad económica de decir, me voy a tomar un viajecito de un mes por toda Europa. Pues no, o sea, claro que no tengo esa posibilidad. Sin embargo, quisiera mejor llegar a otro país en donde sé que me va a costar agarrar y arrancar, pero que en algún momento voy a tener la posibilidad económica y pues a lo mejor experimentar en diferentes lugares, ¿no? Hasta en América del Sur, o sea, conocer América del Sur no me parece una idea descabellada, conocer a su gente, la cultura, y yo también lo he pensado, o sea, no pasa nada si tengo que meserear, si tengo que ser host, si no pasa nada, ¿no? O sea, no me caso tanto con, voy a trabajar toda mi vida y si no trabajo, no, pues no. Entonces, pues sí. Es que yo creo que a veces, por ejemplo, tu amiga que mencionas se casó con la idea de Europa, ¿no? Más allá de la realidad, sino con la idea tal cual de Europa. Creo que la simple palabra ya conlleva muchas cosas en sí, ¿no? Y creo que no hay, como digamos, mayor estatus en esta vida que algo europeo, ¿no? Incluso aunque haya países más ricos que Europa, tanto en Asia como en América, aunque haya países más ricos que Europa, ningún país te da tanto estatus como algún país europeo, ¿no? Como que es el estatus máximo de la humanidad, ¿no? De hecho, ahora que lo mencionas, perdón que te interrumpa, curiosamente ella la conocí en París. Ella es de aquí, de la Ciudad de México, y en una ocasión en la que estaba así también súper cliché, ella fuera como muy cerquita de Moulin Rouge, a Montmartre, o cómo se pronuncia, Bruja, donde está el Sacré-Cœur. Es el vecindario. No me acuerdo. Es Montmartre. Ay, qué vergüenza, no lo sé pronunciar. Bueno, pues en este vecindario todo bohemio donde vivía Van Gogh y demás. Y estaba yo ahí sentado, y entonces ella de repente nada más llegó y me preguntó, hola, ¿eres de México? Y yo, sí. ¿Qué tal? Mucho gusto, yo también. Y ya nos pusimos a platicar y le pregunté yo, ¿qué haces aquí? Entonces, vienes también de vacaciones, me llamó la atención que estaba sola. Me dice, sí, nada más vine por un fin de semana porque yo vivo en Valencia y demás, y pues tenía ganas de venir a París. Y creo que eso es precisamente lo que todos quisiéramos, o en algún momento nos hemos imaginado poder hacer, ¿no? Vives en una ciudad súper bonita, súper padre, y dices tú, me voy a ir de fin de semana a París, a ver qué pasa. Y es exactamente eso lo que ella hizo. Se fue sola, no esperó que alguien la quisiera acompañar, ni mucho menos, simplemente agarró el avión, tren, lo que sea que haya tomado, supongo que fue un avión porque no queda tan cerca, y llegó para allá, y pues ahí estuvo 2 o 3 días nada más. Sí, suena muy padre y todo, pero pues a final de cuentas también es que todo lo que estás dejando atrás, ¿no? Porque difícilmente vas a poderte hacer de una familia, si es que sí quisieras, y llevarte a toda la familia. O sea, creo que ese es el tipo de cosas que si quieres hacer es porque tienes la intención de pues llevártela tranquilo, no dejarte ningún tipo de compromiso, ser como soltero por toda la vida, o al menos hasta que te canses, ¿no? Quieras sentar cabeza, que eso fue precisamente lo que yo vi en ella. O sea, pues no se le ven de verdad ganas de decir, ya me voy a quedar aquí, ya voy a hacer aquí mi vida. No, se sigue moviendo y está súper padre. Digo, es completamente, como decía hace rato, es respetable, y estoy seguro que muchísimas personas quisieran hacer precisamente eso, de estarse moviendo y no dejar de viajar permanentemente. Pero pues ya también, ahora sí que creo que
es como elección de cada quien, ¿no? Digo, yo en lo particular no es lo que yo quisiera, estar todo el tiempo nada más moviéndome de un lugar a otro. Digo, pues al final de cuentas si quieres como determinar o saber cuál es como tal tu hogar, ¿no? Y en dónde te vas a quedar, y dónde es tu vida, en dónde tienes tu trabajo, qué cuentas vas a pagar cada mes y demás. Y no solo preguntarte, pues a ver quién sabe y dónde voy a estar el próximo mes. Pero pues cada quien. Pues sí, pues es que mientras seas joven y no tengas responsabilidades, pues puedes hacerlo, ¿no? Pero cuando ya quieres hacer algo de tu vida, pues sí, no se puede tan fácilmente, ¿no? Imagínense viajar de país en país con su perro, pues no se puede, no hay manera, porque incluso hasta tener un perro ya como que te ata, ¿no? Te hace echar raíz y dices, es que no puedo llevarme a mi perro de un lado para otro, en avión, en tren, no se puede. Entonces tendría que dejárselo a alguien que me lo cuidara, pero mientras no tengas perro, mientras no tengas hijos, no tengas nada, pues sí, adelante. Si quieres hacerlo, pues hazlo. ¿Ya regresaste, Ladino? Ya, aquí ando de vuelta. ¿Tú qué opinas, Ladino? Ya nos exhibiste, dice ese güey. ¿Tú qué opinas de lo que estábamos comentando? Pues quién sabe, a mí la verdad sí me gustaría... Es que también es una idea un poquito complicada la de decir, pues un mes o 3 meses voy a estar en tal ciudad y después no voy a ir a tal lugar y así. Y es una decisión muy valiente, ¿no? Porque te tienes que estar moviendo constantemente y tienes que estar buscando, o sea, no tienes nada seguro realmente, ¿no? No hay un lugar a donde regreses ni un lugar realmente fijo donde llegar, ¿no? Entonces también está padre, pero también está medio hardcore, ¿no? Depende a dónde llegues. Y pues la neta no siempre puedes llegar a lugares chidos, ¿no? O sea, a mí por ejemplo me pongo a pensar mucho en eso, de que simplemente ahora la vez que fuimos a San Luis, pues cómo se siente el trato diferente con las personas allá en San Luis, ¿no? O sea, no son personas descorteses o no son personas groseras, pero tampoco no es la amabilidad que tú esperas o que tú estás acostumbrado a recibir, ¿no? Esa hospitalidad y esas cosas, ¿no? Y pues que no siempre vas a, o sea, si vas a vivir de esa manera o si vas a andar dando el rol en esas circunstancias, pues no siempre te vas a topar cosas chidas, ¿no? Entonces la neta, eso es lo que sí estamos... Bueno, yo sí pienso en eso un poquito y digo, sí está un poquito hardcore, ¿no? O sea, mi hermana más grande, ella, cuando era adolescente, estaba en SSH y también estaba dentro de un coro. Era parte de una coral en ese entonces, eran como muy famosas todas, y ella estaba en una, y era tan famosa que le regalaron un viaje a Europa, para que dieran un tour en Europa. Eran como justo por estar allá. Mi hermana se fue y la verdad no me acuerdo si sí fue un mes o si solo fueron 15 días, pero dice que neta les dieron dinero, pero porque no alcanzaba o sea, que les dieron muy poco dinero, que no les alcanzó chido y nada y así, pues que tuvieron que estar trabajando así mesereando y ese pedo, y que sí estuvo medio, o sea, que sí estuvo chido, que sí le latió porque pues era otro lugar completamente distinto, pero a hardcore, ¿no? Entonces, quién sabe, más bien son como cosas que hay que tener, es lo que yo pienso, ¿no? A mí sí me gustaría hacerlo y primero así como que tendría... Primero, pues la verdad, la posibilidad, ¿no? Real. Pero pues también sí tener un poco de conocimiento, o sea, sí una planeación de algo, ¿no? Bueno, ya pero planeado la ruta, ¿no? Por aquí, ¿no? Y sí, obviamente a lo mejor con alternativas, ¿no? Para decir, me encontré, pues sí, otro tiempo aquí porque está más chido, o me pasó esto y pues ni modo que quedar acá. Pero sí tener como un respaldo, ¿no? Yo creo que sí está chido. Pero nada más, creo que sí, muchos lugares muy interesantes que tampoco no... También, ¿cómo será la comunicación? Porque pues también entre varios sí está difícil, o sea, sí hay muchos idiomas, ¿no? Y inglés, no siempre, ¿no? Pues yo creo que sí ha de ser muy hablado, ¿no? De hecho, yo creo que el único país en el que llegué o he llegado a tener conflicto de idiomas
Bueno, ni siquiera fue en el país completo, específicamente en una ciudad, en Bruselas, ahí que es la capital de la Unión Europea. No hay, o sea, existen como 4 idiomas oficiales, el inglés es uno de ellos, sin embargo no es el más común. Son más común el Danish y el Flemish, que son idiomas que pues, en la vida vas a hablar tú, obviamente, y está bien chistoso que entras a una tienda y está todo en danés, y en otra tienda está todo en Flemish, y en otra tienda está todo en francés, y la gente habla todos los idiomas todo el tiempo, y en inglés casi nadie, por alguna razón, la gente no sé si sepan hablar y no la quieran hablar, o realmente son muy pocos los que hablan inglés, pero de ahí en más yo creo que es realmente muy fácil comunicarse enteramente en inglés, sin importar en el país en el que estás. Incluso en España, en donde también hay como tantos idiomas distintos que ya saben, son como todos celosos. Cuando eres extranjero puedes hablar sin problema alguno estando en Cataluña en español, y sin problema te contestan, te hablan súper bien y demás, a diferencia de un madrileño, por ejemplo, que sí es cierto también que ese tipo de cosas que uno cree que son mitos, pero sí son una realidad. Cuando un madrileño habla con algún catalán por alguna razón en español, inmediatamente le responde en catalán. Para los extranjeros, afortunadamente, del idioma sí es, sí uno se puede sentir a salvo en ese aspecto. Si hablas inglés, pues ya la hiciste, salvo con ciertas excepciones, como te decía. Y en Francia, que digo, el francés es terrible y la bruja sabe eso. Sí, es típico, así, clásico. Dices, disculpen. Dices 3 palabras en francés e inmediatamente te responden en inglés, porque saben que no sabes hablar francés, entonces, ni modo. Ay, ridículo, mejor hable. Exactamente, sí, es terrible, pero pues bueno, uno hace su intento. Es feo, ¿no? Sí, la verdad que sí, sobre todo porque te pones, le metes a todo el Duolingo y te pones a casi bien al tiro a repetir frases y demás, luego ya te das cuenta que no tiene ningún caso, habla inglés, es lo que te va a permitirte comunicarte. Oigan, pero por ejemplo, eso de estarse moviendo de un lugar a otro es mucho más fácil en Europa que en cualquier otro continente. ¿O ustedes qué opinan? ¿Y por qué? ¿Por qué se da esto? Digo, aparte de sabemos, ¿no? La Unión Europea, los pasos, sí, claro, comunicación, pero, o sea, de la iniciativa, yo hablo de la iniciativa que tiene la gente. O sea, que una vez que llegas a Europa, dices, me muevo, ¿no? Me puedo mover. No es como que llegue alguien a México, o más bien alguien de México, y que pueda moverse tan fácil pues a Estados Unidos, Canadá, América del Sur, o sea, y tampoco no es como que tengamos, o yo no he conocido mucha gente que tenga como el hambre de decir, voy a conocer toda América, ¿no? ¿Por qué se dará esa poca iniciativa hacia otros continentes? Pues es que hay varias razones. O sea, yo creo que hay, por ejemplo, una razón importante es que es más barato. O sea, obviamente por cuestiones económicas, por las regulaciones que existen en Europa, y por la competencia tan grande que existe entre líneas de Europa, entre transportes en Europa, es mucho más barato. O sea, aunque obviamente es caro estar en Europa, el transporte no es caro, por eso es que se puede mover uno tanto en Europa. En cambio, aquí tú quieres viajar de aquí a Guatemala y es caro. Aunque esté aquí muy cerca, es mucho más caro porque está muchísimo más regulado, porque no hay así como una libre frontera, ¿no? Y claro, una de las razones, ¿no? Otra razón. El concepto, de las aerolíneas de bajo costo, definitivamente es algo meramente europeo. Aerolíneas como EasyJet, Ryanair, son extremadamente baratas. En alguna ocasión, no se me olvida, compré un vuelo de Barcelona a Londres en 60 céntimos, ya con impuestos, ya con todo incluido, o sea, ni siquiera me costó €1. Y así muchísimos otros vuelos más, que claro, que viajar de esa manera, pues sí también tiene su precio, ¿no? Sus costos. Obviamente no puedes llevar equipaje, te tienes que poner como 4 o 5 capas de ropa, es súper divertido, estás caminando así como targa, pero sí, o sea, y no fue el único, de verdad, sí, vuelos que literal van de
de un país a otro, en un euro con 50, un euro con 20, porque pues es como tal la cultura o digamos la tradición o la industria, vamos, de las aerolíneas de bajo costo, sí es real allá, o sea, a diferencia de lo que aquí nos quieren vender Viva Aerobús y demás con sus vuelos de 50 pesos que al final terminan siendo de 2.500 o 3.000 por los impuestos. No, allá no es así, eso está increíble. O también, exacto, puedes tomar el tren es más caro, eso sí, 100%, el tren es mucho más caro que el avión, existe menos tráfico ferroviario que el aéreo, pero muchas veces es una opción mucho más cómoda, sobre todo cuando por el hecho de que estas ciudades estos vuelos baratísimos que les digo, llegan a terminales aéreas o aeropuertos súper chiquititos en medio de la nada, lejísimos de la ciudad como tal, o sea, no están dentro, sino están a las afueras. Entonces a esos 60 céntimos te costó tu boleto de avión, baratísimo, pues también tienes que sumar los 10, 15 euros del autobús que te lleve al centro de la ciudad y demás. Entonces, pues, al final de cuentas, pues sí, terminas como igual gastándole un poquito más. Y en cambio, las estaciones de los trenes, es así, regularmente suelen estar ya dentro de la ciudad. Muchas veces casi hasta en el centro, como en el caso de Atocha en Madrid, que está literalmente a unos pasos del Parque del Retiro y del Museo del Prado. Son como 250, 300 metros de distancia, entonces ahí sí, pues ya es mucho más cómodo, ya no te preocupas de tener que bajarte del avión y subirte a un camión, sino literal te bajas del tren y ya estás ahí a 2 cuadras de tu hotel. Es mucho más cómodo, pero más caro. Pues sí. Pues sí, también yo creo que otro tema precisamente de que los países no sean tan grandes, ¿no? Esa es otra cuestión, o sea, tú aquí como mexicano, pues puedes estar, o sea, viajar a otro estado ya es lejos, ¿no? Ya está bastante retirado ir a otro estado aunque esté pegado aquí, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión también, ¿no? Que hace más fáciles los viajes allá. Y pues la cuestión obviamente de la Unión Europea, que es un caso único en el mundo, pero es algo que se desarrolló durante mucho tiempo, ¿no? Que ha costado muchas guerras y muchos intentos de Unión Europea con otros nombres anteriores que no se habían logrado, ¿no? Hasta ahorita, y eso que pues más o menos tampoco es perfecta actualmente, ¿no? También tiene tantos defectos, pero ha costado, ¿no? Ha costado, pues yo creo que siglos, ¿no? Yo creo que sería correcto decir que ha costado siglos conseguir esa Unión Europea y conseguir esa facilidad de tránsito entre países, ¿no? Pues sí. Y eso es lo que nos hace percibir, creo yo, a los europeos como una sociedad mucho más avanzada que otras, ¿no? Porque aquí no te imaginas eso, no te imaginas que entre países podamos tener esa comunicación, esa relación tan buena y esa forma de que puedas ir a trabajar allá, estar viviendo allá cuando tú quieras, compartir una moneda, o sea, eso suena ya como algo súper avanzado, ¿no? Como algo de ciencia ficción, algo que podría pasar en cientos de años aquí. Como algo ya muy utópico, ¿no? Ajá, exactamente, es como... Sí está padrísimo eso de viajar entre países y ya no tener que pasar por migración, ni por aduana, ni mucho menos, o sea, literal es como si estuvieras viajando dentro del mismo país, a menos que fueras al Reino Unido cuando todavía formaba parte de la Unión Europea, incluso desde entonces las fronteras estaban cerradas, ahí sí tenías que, cuando fui yo en 2000, chale, qué vergüenza, fue como en 2010, hace ya casi 15 años, bueno, no hace 12 años, sí me acuerdo que me costó incluso un poquito de trabajo entrar al país. Tuve una experiencia un tanto estresante con la gente de migración. No sé si fue un tema de racismo o qué onda, pero curiosamente iba yo con una amiga de Estados Unidos y ella sí querían dejarla pasar. Yo con mi pasaporte mexicano sí me dijeron así como que, a ver, espérate, ¿dónde está tu visa? Fue lo que me preguntaron y yo dije, ¿qué visa? O sea, no necesito una visa para entrar al Reino Unido como mexicano. Me dice, no, tu visa estadounidense. Yo, ¿por qué quiero una visa estadounidense? No quiero entrar a Estados Unidos. Me dicen, sí, por el hecho de que vienes con ella, sino cómo la conoces. Entonces tuvieron que hacerme que contara toda la historia de cómo fue que habíamos ido juntos a la secundaria, de cómo fue que ella, a pesar de que nació en Estados Unidos, vivió en México durante 4 años y que fue cuando nos conocimos y demás. O sea, realmente sí fue algo como súper feo, pero
pero de ahí en más, entrar a los demás, a cualquier otro país dentro de la Unión Europea, sí es facilísimo. Que, insisto, digo, yo sé que ya Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, incluso cuando lo hacía también tenía sus fronteras cerradas, pero sí, como tú dices, Barbarizador pareciera algo como de ciencia ficción, algo como muy, muy loco. Ay, pues cosa que no veremos acá de este lado, ¿no? Pues porque también estaría súper cool, ¿no? Porque pues de este lado también somos muy ricos en historia, somos muy ricos en muchas cosas, ¿no? Y yo creo que pues obviamente entre todos uniendo fuerzas pues avanzaríamos más, ¿no? A pasos un poco más alargados, ¿no? Pero pues sí, pues está súper complicado porque ciertamente pues costó siglos, ¿no? Siglos que ahorita nosotros tuvimos, pero pues no aprovechamos de la misma manera, pero no se dieron, aparte de, no es que no lo hayamos aprovechado, ¿no? Simplemente las circunstancias fueron completamente diferentes, los avances en ambos lados fueron completamente distintos y cada quien estaba viviendo a su tiempo, ¿no? Y a su ritmo, pero pues sí, eso no quita. Y yo creo que precisamente eso también es lo que nos crea, ¿no? Una visión mágica de Europa, ¿no? Que incluso ahora que ya sabemos, y como lo decía Barbarizador, ¿no? Muchos de los países o varios de los países que en ese momento decíamos, wow, Italia, ¿no? Con forma de bota, decía Minisub, wow, Francia, ¿no? La Torre Eiffel, wow. O sea, ahora los escuchas y sobre todo en esto último, en el año pasado y en lo que va de este año, ¿no? Que tanto les afectó, sobre todo la pandemia, ¿no? Que les dio una rastriza. Y yo cuando empecé a escuchar que en eso de, por ejemplo, esos de ese lado estaba grave la cosa, no lo creía tan fácil, o sea, yo me imaginaba de ahorita lo controla, ¿no? Luego seguían pasando los días y ahorita lo controla y ya de repente ya se había desatado el caos ahí y yo no me imaginaba cómo era eso posible, ¿no? Todavía hasta el año pasado yo tenía esa idea de, pues no, pues cómo a ellos no les puede pasar, ¿no? Tienen buen gobierno, la economía pues está mejor que aquí, seguramente a ellos no les puede suceder y no, y volvemos a comparar con Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos también le pasó y no sabemos por qué, ¿no? O sea, el por qué sucedió en esos lugares y no se controló y no sé, son circunstancias extrañas. Pero pues sí, todavía hasta el año pasado yo creía que eran no superiores, pero sí como de cierta manera invencibles. Ahí no pasa nada, ¿no? No puede pasar nada tan malo. Y pues no, o sea, son humanos, ¿no? Son humanos también y tienen historia y tienen defectos y tienen buenas cosas también, pero no son invencibles. No son tan intocables. Pues es que ahí podemos apreciar que precisamente existen por lo menos dos Europas, ¿no? La Europa verdaderamente desarrollada, que fueron los países que sí aguantaron sin pedos la pandemia, y la Europa de los que están medianamente desarrollados, pero que se creen que sí están muy desarrollados, ¿no? O sea, los países donde realmente sí tienen mal gobierno, donde sí tienen corrupción, aunque obviamente tienen mejor nivel de vida que aquí en México, tienen peor nivel de vida que los países más ricos de Europa. Y, como les digo, tienen corrupción, tienen pobreza, tienen desempleo, y la gente es pendeja, como aquí. A la gente le vale madre, o sea, también decían, no pasa nada, o sea, pues esa es la verdad, por eso se enfermaron tantos, pues ¿no? Somos humanos. Porque, sí, claro, ¿no? Pero, o sea, la cultura, ya vimos que en España y que en Italia, por lo menos, pues no es tan diferente a la de aquí. O sea, que la gente es pendeja como aquí y que le vale madre a la gente, ¿no? A eso me refiero, que hay países que son más desarrollados que nosotros, sí, pero no súper desarrollados, pero que ellos sí se creen súper desarrollados, ¿no? Uh-huh. Entonces a eso me refiero, que existen como por lo menos esas dos Europas, ¿no? La Europa que pretende ser y la Europa que sí es de verdad, ¿no? Y es que sucede también un poco lo que mencionábamos en el capítulo de Estados Unidos, ¿no? Cuando decíamos que es muy raro encontrarte tal vez con un estadounidense que
que no se sienta, ¿cómo fueron mis palabras? Que no se sienta Superior, como, como superior, ¿no? O sea, y a lo mejor no lo hacen en mal plan. O sea, habrá gente que lo piensa, que lo siente, sin embargo, no necesita humillar a otras personas para sentirlo y para pensarlo, ¿no? Y hay otros que tal vez sí se valen de eso para humillarlos a los demás, ¿no? O para hacer comentarios despectivos. Y creo que lo mismo llega a suceder del lado europeo, ¿no? No puedo afirmar obviamente en todos los países, ¿no? Pero sí, generalmente tal vez eso sucede, ¿no? Y lo acabas de mencionar, se creen de clase real, de cierta manera, y no lo son, ¿no? Pero también el imaginario colectivo allá está acá a tope, arriba, Claro. o sea, todo lo que da el entusiasmo, ¿no? No en todos lados, probablemente, pero esa es mi percepción, que sucede lo mismo que en Estados Unidos, cosa que en México pues, no sucede, ¿no? En México todos somos un poquito más, mucho más, ¿no? Como agachones, pensamos que no podemos hacer muchas cosas, que ellos son mejores que nosotros. Suele suceder, pero pues es como todo el pensamiento conjunto de todas las sociedades que nos hacen percibirnos de cierta manera. Sí, así es. ¿Tú qué opinas, Eladino? Yo creo que es que, pues ahí más que otra cosa es la educación la que hace esa diferencia, yo creo, ¿no? Y que en Europa, pues lo que pasa es que es ya es un lugar muy, muy viejo, ¿no? Por ejemplo, eso que ustedes mencionan de los países que sí son ricos y los que pretenden serlo o los que ya no lo son, pues es porque son los residuos de los que antes eran esas potencias, ¿no? Y que la guerra dejó devastado. O sea, es que también es entender esa onda, ¿no? Que esas dos guerras mundiales pues acabaron con todo, ¿no? Y que además pues Europa nunca ha estado en paz, ¿no? Europa siempre ha estado en guerra, siempre ha sido un lugar en conflicto por los recursos y por la raza, ¿no? Porque también todos ellos, pues ese es como que también la otra situación que existe, ¿no? Que yo pienso, por ejemplo, como el otro día que estábamos platicando igual del racismo, ¿no? Y el documental que yo vi en donde hablaba que otra vez en Alemania hay tendencias neonazis, ¿no? Y también en muchos lugares hay ese tipo de tendencias otra vez, pero ahora pues, en contra de los musulmanes en vez de los judíos, ¿no? Y hay así hay así partidos, y hay así hay un partido político en Alemania que pues, es totalmente así de ultraderecha, ¿no? Así, pero muy 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 loco, ¿no? Y comparan discursos que él dice con discursos que hacía Hitler y son así súper idénticos, ¿no? Porque en realidad pues no hablan de odio a otras razas, ¿no? Sino más bien hablan de que pues ellos ocupan ese lugar porque ellos son los de ahí, ¿no? O sea, ellos son los descendientes de su pueblo y todas esas cosas, que no tiene por qué haber otras personas, o no tienen por qué, o por ejemplo que en Alemania, ¿no? Porque también el problema ya es que pues ahora como ya no tienen hijos ellos, o como no tuvieron hijos, dejaron de tener hijos y todo eso, pues hay una mayoría de extranjeros que de gente alemana realmente, ¿no? Entonces eso está tomando más poder porque muchos alemanes dicen por qué otras personas que no son, o sea, sí son alemanes pero no son de aquí, ¿no? Sí son ciudadanos pero no son originarios de Alemania, entonces ellos no pueden votar porque ellos no son de aquí, a ellos no les corresponde elegir quién está al mando, ¿no? Y por lo mismo alguien que no sea de la raza alemana no puede gobernar, ¿no? Entonces tienen ese tipo de políticas y pues hasta dónde dejan de ser reales y hasta dónde no, ¿no? Yo creo que también hay que entender, o sea, porque se entrevistan a varios que sí son así activistas de estas ideologías, y pues la verdad es que son gente luego que se ve, o sea, no son punks ni son gente así loca que está diciendo incoherencias, ¿no? Es gente que se ve muy 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 segura de lo que está diciendo y que tienen es un escrito que habla de eso, de defender así el origen de su pueblo, ¿no?
Y yo creo que también que eso la verdad nunca se ha acabado en Europa. Entonces, pues más bien yo creo que también eso depende un poquito de la percepción, ¿no? Porque pues en general todas las personas son así buenas, ¿no? Pero siempre va a haber otras que sí se sientan así, que sí sientan que son de otro estatus o ese tipo de cosas y que humillen, ¿no? O sea, ¿cuántos turistas? Por lo general yo creo que mucha gente que viene aquí de otros países pues sí se queda satisfecho, ¿no? Bueno, eso es lo que todos nosotros pensamos y sabemos, porque simplemente cuando a nosotros nos toca la oportunidad de convivir con un extranjero, tratamos de ser lo más amable posible, ¿no? O sea, entendemos que viene a cotorrear y que a lo mejor no sabe, y tú dices, órale, no, pues estaría chido que a mí me pasara algo así, no, ¿qué onda, hermano? Mira, pues es más o menos así la onda y esas cosas, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? No toda la gente piensa de esa manera, ¿no? Y simplemente, por ejemplo, nosotros no pensaríamos eso si los extranjeros, en vez de ser de Europa, fueran de Latinoamérica, ¿no? Si fueran de Colombia, si fueran de Guatemala o de Honduras o así, no pensarías así de, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal te lo has pasado, no? Así como percibes el país y esas cosas. Hay mucha gente que desprecia a esos tipos de extranjeros, ¿no? Por ese tipo de cosas, pues no se puede hacer una unión latinoamericana. Eso es lo malo, ¿no? Que sí estamos muy, muy, muy divididos y que es algo bien difícil de ver, porque pues nos lo han enseñado como de una manera como muy secreta, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? Porque, bueno, ¿qué opinan ustedes de eso? ¿Por qué secreta? ¿A qué te refieres? Pues sí, bueno, más bien no directa, pues, no es muy directa. Esa diferencia, por ejemplo, como ahora, ¿no? Cuando hicimos el podcast de Venezuela, que entrevistamos a la señora Mari, pues yo sí como que dije, no manches, qué cañón, ¿no? O sea, yo siempre siento tan ajeno o sea, yo pienso que hablamos de Venezuela y que hablamos de un lugar así súper ajeno a México, ¿no? Y al ver ese problema, al ver esa situación de esa señora, ¿no? A ver esa desesperación y el conflicto, o bueno, el pedo más bien en el que están y toda esa onda, yo digo, chale, o sea, aquí en México no estamos alejados de esa onda, ¿no? No estamos tan alejados de ese pedo. Vivimos problemas muy, muy similares, más bien que nosotros estamos muy acostumbrados a decir, no, bueno, mientras menos me involucre en esas cosas, pues más tranquilo voy a estar, ¿no? Porque yo sé que si me empiezo a involucrar en esas cosas, pues corro peligro. Yo creo que esa es la idea que todos ya tenemos, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces eso hace como que te aísles de los otros problemas. Y yo cuando vi ese pedo de la señora, porque al principio a mí se me hizo súper impresionante, ¿no? Y dije, no manches, qué cabrón, ¿no? Que vivan así, ese rollo. Y uno de mis amigos me dice, güey, pues es que aquí también pasan esas cosas. Aquí también sucede todo ese tipo de cosas a diario y ya ni siquiera lo ves en las noticias, ¿no? Y eso también es algo como que bien real, ¿no? Entonces, ¿cómo te enseñan ese tipo de cosas? Es a lo que me refiero, ¿no? A rechazar eso, o de dónde nace ese rechazo. Yo creo que sí es algo que te enseñan a propósito, a eso es a lo que me refiero. Ay, verga, pues es que sí es cultural, ¿no? O sea, yo creo que nadie te lo intenta enseñar a fuerzas, ¿no? Sino que simplemente escuchas tus comentarios, ¿no? O sea, tú a lo mejor de niño escuchas que alguien en tu familia o en la calle dice, ay, esos pinches, colombianos, ay, esos pinches guatemaltecos, cosas así, y como que te quedas tú con la idea de que, no, pues sí, hay que ofenderlos, ¿no? Hay que odiarlos, ajá. Pero pues siento que no es a propósito, o sea, que nadie lo hace con la intención, sino que simplemente sí, no. sacan sus comentarios y ya. Es una cosa, como tú dices, cultural. Ajá. Oigan, amigos, ¿les late si hacemos una pequeña pausa comercial? Órale. Vamos a unos anuncios, una pequeña pausa y regresamos. Y seguimos hablando aquí del tema político y social, ¿no? Que está bueno ese temita. Está bueno. Va, quédense con nosotros, no tardamos. Oye, ¿qué crees? Que el otro día estaba hablando con un amigo de mis podcasts preferidos y todo eso, y me dijo que no sabía lo que era un podcast, ¿lo puedes creer? No manches, qué raro que alguien no sepa lo que es un podcast. Ya sé, pero eso no es lo más extraño aquí. ¿Sabes lo que es lo más raro de esto? ¿Qué? Que no sepa lo que es Lagunas Mentales Podcast. Para que no seas tú ese vato sin podcast en su vida, suscríbete a Lagunas Mentales Podcast y notarás la diferencia.
Hey tú, sí tú que tienes el deseo de escucharte a ti mismo en un podcast. No lo pienses más y contáctanos a lagunasmentalespodcast@gmail.com o cualquiera de nuestras redes sociales, y así podrás participar en alguno de nuestros próximos episodios. Lagunas Mentales Podcast. Este es un programa de temas trascendentales, hecho por expertos en el arte de no saber mucho de nada. No pretendemos enseñarte nada, solo tenemos ganas de platicar. Lagunas Mentales Podcast. Y ya estamos de vuelta en su podcast de confianza. Lagunas Mentales Podcast. Bueno, como sabemos que todavía hay muchos temas que tratar, como este podcast puede hacerse infinito, vamos a pasar a la parte que más nos gusta, ¿no? A la parte negativa a la hora de loquear y de sacar el odio y el coraje, ¿no? ¿Qué puntos negativos ven ustedes del continente europeo? No importa del ámbito que sea, ¿qué puntos negativos encuentran? ¿Qué les gustaría mencionar? Dale, Ladino. Híjole, yo creo que... No llores. Pues yo creo que lo que comentábamos hace rato, eso de lo del racismo, ¿no? Yo creo que sí es algo pues muy malo de Europa. Que sí la gente es así. Simplemente como hace rato mencionabas en España, ¿no? O sea, la gente de Madrid sí tiene pedos con otra gente, creo, ¿no? Con los de Sevilla y también con los vascos, los gallegos y demás. O sea, y es el mismo país, y bueno, es como por ejemplo acá, ¿no? Que a lo mejor la gente de Monterrey así se caga de los chilangos y toda la onda y los chilangos, quién sabe, ¿no? O sea, nosotros... Imagínate eso, más que y eso que le agregaras que hablábamos idiomas distintos. Si en Monterrey hablaran un idioma distinto al de los de la Ciudad de México versus los de Guadalajara, imagínate lo intenso que se pondría el asunto. Pues así es precisamente, más o menos. Ándale, este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuál es la necesidad realmente, no? No existe, yo creo, ¿no? Pero pues bueno, algo siempre hay como que de esas cosas. Eso es lo que a mí no me late. Bruja. No sé, lo sigo pensando. Pues sí, yo creo que también mencionaría el lado del racismo. Pues, pero no lo he experimentado. Entonces no podría decir, sí. Entonces yo me imagino que, y por los testimonios que hemos tenido a lo largo de este capítulo, pues sí, ¿no? Pero, no sé, puntos negativos... No sé, no se me ocurre. Bueno, piénsalo. Sí, lo voy a pensar. Bueno, yo por ejemplo mencionaría un tanto el punto económico. De alguna manera, hoy en día, como les decía hace rato, Europa es como el punto más sofisticado, ¿no? de nuestra civilización y el punto de más estatus. Entonces todos amamos Europa y todos aspiramos a ser Europa. Sin embargo, en nuestro amor por Europa ignoramos también un tanto la realidad y ignoramos el hecho de que gran culpa de que hoy en día pues vivamos en las condiciones que vivimos, y sobre todo el continente africano, que está aún peor que nosotros, pues gran culpa es de Europa. Europa no nació rica, no nacieron con esas ciudades, no nacieron con ese oro, ni con todos los recursos que tienen ahorita, ¿no? Obviamente supieron cómo aprovecharlos, sin duda tienen el mérito, pero mucho de lo que tienen es gracias a que o nos lo quitaron o nos explotaron, ¿no? Y ya no pensamos en eso, o sea, como amamos Europa, ya no los vemos de esa manera, ¿no? Ya no hay ni rencor ni nada. Y aunque eso ya se acabó de alguna manera, sigue pasando un dominio económico. Es distinto, claro, pero sigue pasando. O sea, muchas de las empresas que están aquí en México son de Europa o estadounidenses, ¿no? Claro está. Y también muchas de las empresas o de los productos que consumimos pues son de Europa.
Entonces, es una, digamos, una agresividad distinta, pero ciertamente es imposible para ti como mexicano tratar de hacer una empresa y querer competir contra una gran empresa europea, ¿no? Contra una empresa de tecnología, contra una empresa farmacéutica, contra empresas incluso de moda, que también es algo fuerte en Europa, en las industrias, por ejemplo, automotrices, qué sé yo, o sea, de todo, ¿no? Entonces, eso sigue existiendo, ¿no? De alguna manera la violencia económica contra algunos países. Otra cosa que tienen en cuanto al ámbito económico es que la violencia económica dentro de Europa. Existen, por ejemplo, ciertas regulaciones en algunos países que otros países aprovechan para sacarles ventaja, por decir, en algún país prohíben o le meten cierto impuesto a algo, pues en el país de al lado se empieza a tratar de generar esa industria para ganar todo el mercado del país de al lado, ¿no? Y eso genera que en el otro país la gente tenga que empezar a migrar hacia el nuevo país. No sé si me explico o lo dije de una manera un tanto confusa. Por ejemplo, también lo que suelen hacer algunos países europeos es hacer subvenciones hacia ciertos de sus productos para bajar el precio y que puedan venderlos ellos más baratos y chingarse a los países de al lado, ¿no? O sea, es una competencia un tantito desleal. O sea, existe el proteccionismo, ¿no? Que, claro, no es propio de Europa, pero en Europa es fuerte, ¿no? Porque sus industrias son muy fuertes. Entonces, sí existe mucho eso del proteccionismo, de querer subvencionar productos para que los puedan vender más baratos y los demás países no puedan competir contra ellos, ¿no? Y no puedan desarrollar una industria tan fuerte, por ejemplo, la industria alimenticia, porque pues, como no somos ricos, no podemos subvencionar tanto nosotros a nuestros alimentos, ¿no? En cambio, en Europa sí que se puede hacer eso. Entonces, yo considero que sigue existiendo cierta violencia económica. Otra cosa que igual, del ámbito económico, es el tema de la Unión Europea, ¿no? Que hablábamos sobre lo grandioso que es y lo utópico que parece, pero la Unión Europea funciona también como si fueran los papás, ¿no? O sea, Bruselas, como tal, el gobierno de la Unión Europea funciona de alguna manera como si fueran los papás de la Unión Europea y tienen que decirle un poquito a los países qué hacer. Y eso se lo dicen para, que puedan seguir permaneciendo dentro de la Unión Europea, seguir teniendo sus tratados comerciales, y en segunda, para darles préstamos. Pero al darles préstamos, les tienen que imponer ciertas condiciones a los países, condiciones políticas, para que puedan darles estos préstamos, ¿no? Y esas condiciones políticas obviamente terminan afectando a muchas personas o a ciertos ámbitos de cada país. Por ejemplo, yo he sabido que en Alemania a lo mejor la gente quiere mucho a Angela Merkel, ¿no? Es muy admirada, muy respetada y lo que sea. Pero si tú vas a España, es súper odiada. O sea, los españoles odian a Angela Merkel. Y seguramente otros países también, seguramente en Grecia o en otros países también, porque las políticas económicas han sido algo agresivas, ¿no? Y aunque a lo mejor benefician esas políticas económicas a Europa, terminan afectando a algunas otras sociedades, ¿no? A mi parecer, ese es el mayor problema, que aunque sí hay una buena relación entre ellos, no se está intentando que todos los países se lleguen a desarrollar al mismo nivel, ¿no? No se tratan como si fueran una sola nación o una sola sociedad, ¿no? Sigue habiendo cierta competencia y siempre hay alguien que quiere estar por encima de todos, ¿no? No es como que se traten en una relación de iguales o de hermanos. Sigue a final de cuentas una competencia pues bastante agresiva y que no permite que algunos países de la Unión Europea lleguen al nivel de otros países, ¿no? Eso es a mí lo que me parece como, digamos, un poco una falsedad, sería decirlo de esa manera, ¿no? Que la Unión Europea está ahí porque conviene para ciertas cosas, pero para otras cosas prefieren que mejor no se logre del todo, ¿no? El desarrollo económico, porque haría que perdieran ciertos países su estatus, ¿no? O su nivel, ¿no? De súper ricos, si es que se igualaran con los demás. Hasta ahí mi punto. Gracias. Bueno, creo que coincido ampliamente con los dos. Esa parte como radical extremista de defender sus propias culturas o
lineaje, sangre, como le queramos decir, que se llega a traducir en actos de racismo. Y pues sí, esta parte de toda la agresividad o la tiranía económica que pueden significar, digo que al final de cuentas, pues si nos vamos a hablar de historia, pues nos damos cuenta de que si bien no lo hicimos, pues en este momento, pues no está de más revisar que pues a final de cuentas ellos son como los malos, ¿no? A lo largo del tiempo, o sea, que ellos son los colonizadores, los saqueadores, los que llegaron y mataron y acabaron con pueblos enteros, que se llevaron todo, que se llevaron cultura de todo tipo, arte y demás. Digo, a final de cuentas, pues, dos de los más grandes o importantes museos como el Louvre o el British Museum están llenos de cosas robadas, literalmente, de cosas que no van a devolverlas, que no las van a regresar, y que pues muchas veces hasta uno dice, no, pues creo que a lo mejor está mejor allá, al menos allá las están cuidando, y que obviamente hubo muchísima sangre de por medio, y es algo que pues a lo mejor nosotros muchas veces no lo consideramos o no lo tenemos en cuenta, ¿no? El hecho de que muchas personas tuvieron que morir, pueblos enteros muchas veces, para que ciertas culturas, cierta pieza arqueológica o pintura o lo que sea esté ahí bonita exhibida en el museo, y que nosotros a lo mejor como mexicanos o cualquier otro, sin importar pues de la nación a la que pertenezcan las personas, tengan que ir hasta allá a ver lo que de alguna manera era como suyo, por así decirlo, pues sí está chistoso. Que digo, al final de cuentas, pues lo material nunca se va a comparar, ¿verdad?, con el valor de una vida humana. Pero pues ahí está un documento muy claro de su tiranía y de su no sé, de maldad, por así decirlo, que pues es lo que hemos visto a lo largo de la historia. Ahora, en cuestiones ya como meramente digamos, más simples o sencillas, banales o como sea, lo que sería hoy en día aún para el turista común viajar a Europa. Creo que sí es como súper importante que nos informemos acerca de las cosas que nos podemos llegar a encontrar allá, y de cómo es que pues de lo que tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque si bien cuando algún extranjero llega a decir comentarios súper racistas de México, que dicen que aquí está todo lleno de delincuencia, violencia, y que si vas a México te van a matar. Bueno, pues en Europa igual cualquiera que ha estado ahí te puede decir, pues si vas a ir a Europa, cuida mucho tu cartera y tu teléfono y demás, porque de que existe la delincuencia, la hay definitivamente, y pues si te subes al metro de Madrid, mucho cuidado de que no te saquen la cartera del pantalón, y si te subes al metro de París, mucho cuidado que no te vomite un borracho encima, porque es lo que pasa todo el tiempo. Entonces, sí, o sea, sí hay como muchas cosas que uno no se imaginaría que son ciertas o que podrían llegar a pasar, pero que cuando te las topas, pues sí te puede ser, pues desde un momento desagradable hasta un buen susto, hasta un problema gacho. Y digo, al final de cuentas, pues quién tiene las precauciones, ¿no? Como para hacerse de un seguro de viajero antes de irse a visitar otro país. La neta, yo nunca lo he hecho. Nunca me he ido con un seguro de viajero, y es algo que no estaría de más, porque de verdad nunca sabes cuándo te pueda llegar a pasar algo, precisamente por el hecho de que pues son culturas completamente distintas, y uno va con toda la tranquilidad y con pensando que las cosas van a ser como en su casa, como en su ciudad y demás, y pues no. Nada de eso. Por mencionar un ejemplo, la agresividad de los ciclistas de Ámsterdam es terrible. O sea, de verdad, es bien feo cómo están dispuestos a atropellarte, a aventarte, a darte una patada en cualquier momento si es que te les pones en su camino. Y pues al final de cuentas son muchos más, ¿no? Ellos son muchísimos contra uno. Entonces, pues si viene un ciclista hacia ti, es quítate, hazte a un lado, porque si no
fácilmente te lleva, y a lo mejor no te va a matar, pero pues sí te puede causar por ahí un esguince, una fractura, o te puede echar uno de los canales, ¿no? Entonces, cuidarse mucho y como que sí quitarse un poquito esa idea de la cabeza de que ya todo va a ser bonito y todo va a ser perfecto. No, tiene sus cosas feas, tiene sus cosas negativas, incluso hasta para ellos mismos. Entonces, pues creo que es eso lo que quería comentar. Hay que informarse muy bien antes de andar por allá y pensar que todo será bonito y color de rosa, porque no será así. No, pues no, pero sí es cierto que hay que informarse bien, ¿no? Y hay que saber a qué se aventura uno, ¿no? Y eso no quiere decir que te vas a autoespantar, ¿no? O que vas a ir con prejuicios muy marcados, ¿no? Simplemente con precaución, ¿no? Porque tampoco no vas a llegar a juzgar a la gente sin conocerla, ¿no? No todos son así, no todos somos así. Entonces, pero sí, la información es súper importante. Y cuando decías de los ciclistas, y aquí pasa al revés, ¿no? Los ciclistas son los agredidos por todo el mundo, ¿no? Por peatones, por conductores de camiones, por... Ya bueno, también luego de repente los ciclistas les da por subirse a las banquetas, eso que ni qué. ¿A quién no le ha sacado un buen susto un ciclista? Allá son como gente como son 50, 80 al mismo tiempo, es una cosa súper... Y hasta entre ellos mismos son... Exactamente, y hasta entre ellos mismos son agresivos, súper feo, pero... Es como en el hockey, ¿no? No es hockey, sino hay madrazos. Sí, hay unos buenos trancazos, exacto. Sí. Bueno, pues pasando un poquito a otro tema, también les quería preguntar yo, ¿a ustedes cuál es el país que más les llama la atención de Europa? ¿Cuál es el que más les interesa, que más les gustaría visitar, que más les da curiosidad? ¿Quién sabe? Yo creo que sí hay como varios lados, ¿no? Donde a mí sí me gustaría ir, por ejemplo, a la parte del norte. Sí me gustaría ver montañas y nieve y esa onda, ¿no? Estaría como muy chido. Pero también, por ejemplo, sí me gustaría ver bosques. Es que también creo que sí estaría chido aprovechar esas partes, ¿no? Había leído yo no me acuerdo en dónde, pero hay una época del año, creo que es en otoño, en Alemania, en donde casi todo el día es de día, ¿no? Entonces hay una parte en donde casi todo el tiempo se ve como toda tarde, y así, o así como lugares a donde pasa lo contrario, ¿no? A mí creo que es lo que me gustaría conocer bien, ¿no? Más que conocer un país en específico, conocer como que ese tipo de experiencias, creo que sea de estar chido, ¿no? Estar en un lugar en donde así sea muy temprano y ya es de noche y así todos los días, ¿no? Que todos los días sean, o al revés, así que todos los días sea muy poquito tiempo de noche y esas cosas. Yo creo que eso es como que estaría chido, y las montañas, yo creo que estaría como muy chido. También, por ejemplo, yo creo que Grecia también sí sería un lugar así como muy interesante de conocer. Sí, pienso. Y todo ese tipo de lugares, es que sí, esa parte del Mediterráneo también está chido, ¿no? Y sería y además como que son lugares en donde, pero oye, como que son tours así, ya super pros, ¿no? Bueno, yo pienso. No son como que tan comunes, pero sí estaría chido ver así tanto las ruinas como pues, los lugares, así ver el mar, ¿no? Bueno, eso es como que lo que yo más tengo así en como relación a Grecia, ¿no? Así que se ve el mar desde la montaña, ¿no? Desde el cerro, así. Bueno, como que eso sí estaría chido, eso sí me latería verlo. Como en Tulum. Ruinas con mar. Como en Tulum, ruinas con mar. Ándale, pero es que también, por ejemplo, ese tipo de cosas también estaría chido, ¿no? Y es que es lo feo, ¿no? Que antes, que no te enseñan o sea, que antes de pensar en dar un rol por México chido y de conocer así todas las ruinas y todo, o las pirámides y todo eso, piensas más un poquito en irte a otro lado, ¿no? Te venden más esa idea de
de que está más chido, de que está más cool, así. Y digo, no tiene nada de malo, o sea, también en realidad sí está padre, sí es un lugar súper interesante, ¿no? Pero no quítale mérito a todo lo que puedes ir acá a conocer, ¿no? Por ejemplo, Machu Picchu ha de ser un lugar similar así, ¿no? Yo creo que y ha de ser todavía una perspectiva diferente, ¿no? O en Chile también ha de haber lugares así bien interesantes. Quién sabe si hay lados. A mí sí me gustaría, la verdad, dar el rol por muchos lugares. Estaría padre. Pero bueno, ¿ustedes a qué país escogerían? ¿Tú, Sub? Pues hace también no mucho tiempo tuve chance de hacer como un mini. ¿En qué país? ¿En qué países? En España, en Francia, Inglaterra, Países Bajos, Bélgica e Italia. Creo. Sí. Ajá. Creo que sí, no sé, igual a veces me acuerdo de algún otro, pero según yo sí, nada más son esos. Y sí, me parece que sí. Pero varias ciudades en cada país. Y es que eso es precisamente el punto que iba a mencionar. En alguna ocasión tuve la chance de hacer un como road trip por Italia, en coche. Es increíble, o sea, de verdad, uno cuando piensa en Italia, pues obviamente piensas específicamente en Roma, ¿no? O tal vez Florencia o Venecia. Y si bien sí, pues obviamente son ciudades padrísimas y demás, pues están llenas de turismo y hay un McDonald's en cada esquina. Pero en cambio, cuando te vas a las ciudades chiquitas, a los pueblitos, literal a pueblear, ahí sí es donde te encuentras cosas increíbles, de verdad, súper padre, súper bonito. Las carreteras de Italia son increíbles, de verdad, son cosas que sabes que simplemente no existen aquí en ninguna parte de México, quién sabe si en algunos otros países de América Latina. Tampoco no he podido conocer muchos de Sudamérica, solo 2, pero es algo que yo, ahora que lo mencionas o que lo preguntas, Barbarizador, algo que es algo que quisiera hacer, como seguir recorriendo Italia por carretera. Dicen que también recorrer Portugal en carretera está súper chido. Y un país que no he conocido y que también me imagino que ha de ser increíble es República Checa. Sí, dicen que todo es bonito, todo es como si es como salido de un cuento y demás. Nunca he estado ahí, me gustaría muchísimo. Pero en general, si tuviera que escoger uno solo para ir a visitar y quedarme ahí, creo que definitivamente sería España. Tengo las pocas regiones que he conocido de España, bueno, más de la mitad ya, me han parecido geniales, increíbles. Yo creo que España es el país, me atrevería a decirlo, más diverso de toda Europa. Es fascinante lo distinto que es estar en Castilla-La Mancha versus Madrid, versus Cataluña, versus País Vasco, Galicia. Cada región es completamente distinta, es súper chido. Bruja. Yo creo que a mí me gustaría mucho conocer Rumania. Tenía que ser, ¿no? Tenía que ser Rumania. Claro está. Me gustaría mucho conocer Rumania, Alemania, pues sí, Brujas ya va a ser un poco cliché, ¿no? Ajá, sí, disculpe, ni siquiera lo tenía que mencionar. Bélgica también me gustaría mucho conocer, ¿no? Principalmente, yo creo que esos 3, si me dieran a escoger, esos 3. Así, en ese orden como los mencioné, así, Rumania, Alemania y Bélgica. Serían mis... Bélgica sí está muy chido, la verdad, está muy padre. Sí me lo imagino. Y sí me gustaría visitarlos. Curiosamente, el Museo de Historia Natural de Bélgica es de los más padres que he visitado, está lleno de fósiles de dinosaurios. Es ese tipo de cosas que no te imaginarías. Y sí, tienen un buen de dinosaurios, están súper chidos. No tan padre como el de Reino Unido, obviamente, el que fundó Charles Darwin, pero está bien chido. Sí, esto también así, visitar un buen...
de museos, ¿no? Eso sí. Bueno, de museo, si quieren después platicamos, eso sí, mira, como la palma de la mano, me lo sé de memoria. Es lo que siempre hago regularmente, sí. Suena cliché, pero la verdad la parte de los museos es así imperdible. Y en Reino Unido, por ejemplo, todos los museos son gratis. Es otra de las cosas que uno también no se imaginaría, pero sí, puedes entrar a cualquier museo completamente gratis, a diferencia de todos los demás que sí son súper caros. ¿Y tú, Bárbara? No, pues yo creo que casi que, pues a cualquiera es que la neta sí, escuchando el sub, pues sí se escucha que todo está muy chido, ¿no? Y sobre todo ir a los pueblos. Sí, no dudo que las ciudades también sean muy bonitas, pero la neta no me dan ganas de ir a ninguna ciudad importante. Pero en cambio sí me dan muchísimas ganas de ir a conocer los pueblos. Pero sobre todo los países que están más, sí en el Mediterráneo, como que los países del norte no me dan tantas ganas de conocerlos, casi ninguno. Y en cambio los países que están así como que del centro hacia abajo, sí, pues todos, cualquiera me gustaría, y sobre todo me gustaría conocer también esos países de los que casi no se habla, ¿no? Por ejemplo, Croacia o Eslovenia o Bulgaria. Yugoslavia. Sí, pues todo lo que era antes Yugoslavia, ¿no? Esos países me gustaría mucho conocerlos porque no se habla mucho de ellos, ¿no? De todos los demás, pues sí, siempre hay mucha información en todos lados, ¿no? Y de estos casi no escuchas nada y seguramente han de ser bastante distintos, ¿no? Y sobre todo que son un poco más pobres, entonces también han de ser menos desarrollados y los pueblos se han de sentir, supongo que todavía con costumbres pues más de pueblo, ¿no? Más como cuando vas aquí a un pueblo y realmente es un mundo muy distinto, ¿no? Entonces sí, esos me interesan mucho y en cambio los del norte, que son precisamente los más desarrollados, siento que pues han de estar como mucho más, pues modernos, supongo, ¿no? Y no dudo que han de estar muy chidos, pero siento que no me llama tanto la atención eso como ir a los que son más al sur, que seguramente conservan todavía mucho más tradiciones antiguas. Pero pues sí, casi que cualquiera, casi que el que me pongas, pues iría, no me daría igual. Eso sí, la neta sí, ¿eh? El punto es conocer, dice el barbarizador. Pues sí. Y pues sí, ¿no? El punto es conocer, ver algo diferente, ¿no? Y ver cómo es la Y gente. no, realmente, pues a donde te pares vas a ver algo bien cañón, ¿no? Claro. Y por ejemplo, otra cosa que no mencionamos ahorita, para nada, así ni de pasada nadie mencionó a Rusia, ¿no? Y ustedes consideran que Rusia es parte de Europa o en él? Creo que no es uno de los primeros países que se nos vienen a la mente cuando hablamos de Europa. No, pero tú Sí, consideras a Rusia dentro de Europa, ¿la consideras así Sí. como tal o no? Sí. ¿Tú, Ladino? Yo digo que no. ¿Tú, Bruja? Sí, yo tampoco, o sea, me dicen Rusia y no me lo imagino del lado europeo, o sea, Sí, no, yo también considero como que Rusia no es parte de Europa. Algo así también me pasa a mí, por ejemplo, con Islandia, que es también como punto y aparte, ¿no? Como una tierra mágica, única, y pues no pues forma parte de Europa y está súper cerquita de Reino Unido, pero sí te imaginas como que es aparte. Supongo que es algo así parecido, ¿no? Lo que nos pasa con Rusia. Ajá. Un poco. pues sí. Pero bueno, es que Rusia pues realmente está en Asia, ¿no? O sea, el 90 o el 95% del territorio de Rusia pues está en Asia, ¿no? Aunque me dices Rusia y no me lo imagino tan mágico como Islandia. Pues o sí, sea, sí, también. sí, Islandia sí dices, wow, no, así que existen nadas ahí, ¿no? O sea, sí te imaginas uno más fantástico. Sí, vamos a Islandia. Creo que ese es realmente el destino que quisiera tener. Ajá, exacto, y desde Nueva York queda súper cerquita. Islandia es de esos países que sí buscan migrantes, ¿no? ¿O no? No, creo que no. Creo que sí son como medio cerrados en eso. Pues es que tienen una población como tan chiquitita. Mira, al final de cuentas, para eso se trata, ¿no? O sea, de que puedes entrar como turista, sí, se puede, siendo mexicano. Pues ir a investigar. ¿Quién No, sabe, pero- nos quedamos? Pero creo que sí tienes razón, Ladino. Creo que yo también recuerdo haber escuchado, pero, o sea, como que buscan gente que vaya a tener hijos. O sea, si vas tú así solo, como que no es el punto, ¿no? El punto es que vaya gente y tenga hijos, porque sí tienen problemas de población, de que ya nadie nace y hay mucha gente vieja. Entonces sí buscan gente, pero que vaya a tener hijos exclusivamente, ¿no? Sí, que se quede ahí. Ajá.
Pues vamos a tener hijos. Nada más vamos a visitar. Qué propuesta tan romántica. Así dile, bruja. Dile, barbarizador, hazme un hijo en Islandia. Directa, ¿verdad? Yo también lo escuché. Hazme un hijo islandés para que le pongas como el apellido de Björk. Un nombre impronunciable. No, pues sí. Bueno, después de esta pausa romántica, entonces hay que ir a Islandia, ¿no? Vámonos a Islandia. Sí, pues precisamente, ¿no? Eso es lo que tenemos como que en el imaginario colectivo, ¿no? De sentir que Europa es un lugar como muy mágico, pero mágico así de mitología, ¿no? De duendes, de hadas y de pedos así. Todo es perfecto. Y como Rusia no se siente así, como que no percibimos de esa manera, ¿no? La imagen de Rusia, por eso también es difícil considerarla como dentro de Europa, ¿no? Como que te imaginas un lugar mucho más serio, mucho más porque Rusia duro. da miedo. Sí, Como todo, como muchas partes de Asia dan miedo. Está lleno de armas y osos. Pero bueno, no seamos racistas porque precisamente Ajá, sí, vamos a hacer ratito, ¿verdad? Esa misconception, pero da miedo. Y no, y fíjate que yo sí conocí varias personas, tanto hombres como mujeres rusas, y eran muy cálidos, o sea, tal vez porque eran jóvenes, no, digo, yo creo que eso influía mucho, ¿no? Que eran jóvenes y querían andar acá en la fiesta, conociendo y haciendo amigos, ¿no? Y eran personas súper buena onda y, por ejemplo, te escuchaban que hablabas español y enséñame a hablar español, es un idioma completamente diferente al mío y así como súper, pues tranquilones. Y yo pensaría, yo cuando me dijeron, es ruso, o sea, les ves las caras y sí se ve, o sea, sus facciones fuertes, ¿no? De que pintan de un carácter fuerte, pero los conoces y ya, o sea, mucho más relajados y todo. ¿Y que ya nos vamos o le seguimos? No sé, ¿quieren comentar algo más? Algo que se nos haya quedado por ahí en el tintero. ¿Qué horas? No, pues no, creo que no. Nada, la comida es increíble. Ajá, La parte de la gastronomía no la mencionamos. Tiene mucho mérito, muchísimo. Eso que ni qué. Buena comida, en cuestión de cultural, bueno, también creo que nos quedamos muy cortos, ¿no? Pasamos por alto la importancia de las corrientes artísticas, sus movimientos, al final de cuentas, pues, casi todo viene de allá. La importancia de la literatura inglesa y española, por supuesto, pero bueno, creo que queda material como para otro programa, ¿no? Sí, exacto, es lo que te iba a decir, que eso de las corrientes artísticas y las vanguardias podría ser un buen tema para un programa completo, ¿no? sí, Muy chido. no se alcanza. Ahí. Exacto. Sale, pues. Eso sí. Pues bueno, entonces... Pues muchas gracias, Sub, por haber estado aquí con nosotros de nuevo. Gracias. Permanente, no te preocupes. Estés o no estés, Muchas gracias. permanente la familia. Eladino, un placer conocerte, por fin. Muchísimas gracias. Bro. Sí, qué nada. Gracias, barbarizador. Gracias, bruja. Elegantes como siempre. Se está burlando de nosotros. Nada, para nada. Insisto, esas ventanas netas están bien chidas. Ya quisiera yo tener unas ventanas así tan bonitas. Le gustan nuestras Bueno, ventanas. tengo ventanales bastante grandes, pero hacia la jungla de asfalto, así no tiene caso. En cambio, ustedes con sus arbolitos allá atrás, que digo, ahorita me da un poco de miedo que va a aparecer por ahí un ente, como les dice la bruja. Pero qué chido, ¿eh? A ver cuándo me invitan por allá. Nosotros vivimos al estilo europeo, acá con hadas y duendecitos Sí, todo el tiempo. en el bosque. Y claro que eres invitado acá a nuestro mágico mundo. Perfecto, ya estamos. Nos vemos por allá. No, pues muchas gracias por esta plática, Eladino, Barbarizador, el Sub, claro está. Y pues nuestro invitado, ojalá pueda estar, el que no llegó, ojalá pueda estar en un capítulo siguiente para poder compartir. Tal vez se anime y pueda estar en este que mencioné
mencionábamos, ¿no? De las corrientes artísticas, de las vanguardias, yo Sí, creo yo que creo que estaría le bien. gustaría. Y pues ya nos estamos escuchando en este segundo episodio de la tercera temporada. Tercer episodio. Ah, ¿tercero? Tercero. Mira, ni yo me la... Tercer episodio de la tercera, ya perdiste la cuenta, bruja. Es un día especial, el 3 del 3. Ah, Más bien están de- con nosotros. Ajá, sí es cierto. De lagunas mentales. Podcast. Pues va, vámonos a descansar. Ah, no, el Zoom va a ir a hacer su workout. Entonces, Exacto. ya, vámonos. Tercer workout del día. Bueno, nos vemos. Pues. Pues dale, nos vemos. Cuídense mucho, muchachos. Cuídense. Bye. Bye, bye. Bye, ahí andamos. Muchas gracias por la invitación. Bye, bye. 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 Pueblo bueno, esta transmisión ha finalizado. Los esperamos en una próxima edición de Lagunas Mentales Podcast.